Muy buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP, un espacio concebido en homenaje al escritor Roberto Bolaño, que funciona aquí en la Facultad de Comunicación y Letras a partir del año 2007. Generalmente tenemos durante el año entre 8 a 10 invitados. Cada uno de ellos viene de distintas partes del mundo y cada uno de ellos comparte con nosotros parte de su pensamiento, sus inquietudes, y tenemos el privilegio de tomar contacto con su obra literaria y también con sus reflexiones. En este caso nos toca conversar con Sergio Ramírez. Él nació en Mazatepe, Nicaragua, en el año 1942. Es novelista, cuentista, ensayista, pero también ha desarrollado el periodismo, es también abogado y por supuesto también ha estado activamente involucrado en la vida política de su país. Entre el año 86 y 90, por ejemplo, durante el mandato de Daniel Ortega, él fue vicepresidente. Ha sido distinguido con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos destacan, por ejemplo, el premio Dashiell Hammett, que recibió con la novela Castigo Divino, un premio a la mejor novela traducida extranjera en Francia en el año 98 con Un baile de máscaras. Ganó el premio Alfaguara también ese mismo año, el año 98, con la novela Margarita está linda la mar. Y recibió el premio José María Arguedas, otorgado por la Casa de las Américas. En Chile, él ha recibido el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria. Eso fue en el año 2011. Y así también ha recibido el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español en el año 2014. Este año, él está acá en Chile, para integrar el jurado del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Y, perdón, es el otro premio que entrega el Premio Iberoamericano de Narrativa, Manuel Rojas. Esto ya va en su cuarta versión y nosotros agradecemos la colaboración del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Sin ellos no había sido posible esta cátedra. Y tampoco habría sido posible esta cátedra sin la participación de Cristian Pérez, que lo tengo aquí a mi izquierda. Él es historiador y es actualmente académico de esta casa de estudios. Él en su trayectoria ha investigado una serie de grupos armados de izquierda, entre ellos destaca el MIR y también el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el año 2013, por ejemplo, publicó el libro Vidas Revolucionarias. Eso fue publicado por la editorial universitaria y también el Centro de Estudios Públicos. Y para confeccionar ese libro debió viajar por distintas partes de Latinoamérica recopilando testimonios, historias individuales de la izquierda chilena. Hoy día lo tenemos con nosotros como presentador de Sergio Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas. Discúlpeme, estoy un poco tomado con la garganta. Quiero saludarlos entonces. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta presentación. Y cuando me invitaron y me dijeron de Sergio Ramírez Mercado, se me vino un par de imágenes a la cabeza, quizás imágenes ficticias, quizás con algo de realidad. Y la primera de ellas es un día, el 20 de julio de 1979 en Managua. ¿Qué pasó ese día? Voy a hacer una mezcla entre leer algunos párrafos y conversar. Y dice que ese día entró a la capital la Junta de Reconstrucción Nacional para iniciar una nueva etapa en la Nicaragua liberada. El día anterior había caído completamente la dictadura de Anastasio Somoza y la gente esperaba con ansiedad a los nuevos gobernantes. La Junta estaba constituida por Daniel Ortega, Alfonso Robelo, Moisés Hassan, Violeta Barrios de Chamorro, además de quien hoy nos acompaña, Sergio Ramírez Mercado, un abogado de entonces 37 años. Ha pasado el tiempo, pero la vida es así. De aquella algarabía, y esta es la imagen que me interesa, participaba también un centenar de chilenos.
que como militares formados en el campo socialista han ido a ayudar a los nicaragüenses a liberarse del tirano. Para ellos ha sido su bautismo de fuego, antes de volver a Chile, donde serán derrotados por los aparatos represivos de Pinochet. Es un hecho casi olvidado de la historia, pero es cierto que un grupo de compatriotas rinde honores a quien hoy, 36 años después de aquel hecho, nos acompaña. Y eso para nosotros, al menos para mí, tiene un gran valor. Tenía algunos datos biográficos que ya Jorge dio y que me los voy a saltar, y entonces quiero tocar un aspecto que tiene que ver con la literatura y la política. He estado leyendo algunas declaraciones que ha hecho nuestro invitado, y que es como bien lo dijeron, es una persona que ha pasado parte importante de su vida en responsabilidades políticas muy importantes, trascendentales, primero como miembro de la Junta y de la oposición a la dictadura somocista, y luego como parte del gobierno sandinista, donde llegó a ser vicepresidente durante 4 años. Sin embargo, hoy día Sergio parece muy crítico a la idea de la participación del intelectual en la política, y le planteo esto para un tema de conversación después de que él nos dé su charla. Él, entre comillas, lo cito, hace poco en España me parece, no escribí ni una palabra entre los 35 y los 45 años, porque entonces era joven y lo que más me importaba era la revolución. Ese sacrificio no lo volvería a hacer por nada del mundo, dice Sergio. Es una muy buena pregunta interpelarlo sobre eso, digamos, para que nos explique, y sobre todo a los jóvenes que están acá, cuál es la relación y por qué él está un poco decepcionado de esta participación en la política. Dice que ni aunque le ofrecieran la presidencia de la General Motors. Yo creo que es un poco exagerado eso, ¿no? Porque si nos ofrecen eso, lo aceptaríamos probablemente. Pero bueno. Y otra frase que me llama mucho la atención, que encuentro notable, dice: si la literatura está reñida con algo, es precisamente con la militancia. Un punto aquí para los compañeros que se dedican a la literatura, ¿no? Muy interesante. Dice, sigue Sergio: yo recomiendo siempre a los alumnos que me encuentro en talleres y seminarios que no se metan en política. Lo cual no quiere decir que no opinen. Uno tiene que tener una conciencia abierta, continúa, y crítica, sobre todo en países como los nuestros. Y termina con otra frase para mí notable. Dice: pero la obra literaria debe abordarse desde la libertad y hablarle al poder, no plegarse a él. Y eso todavía me ha mantenido pensando todos estos días en eso. Es que Sergio se nos arranca del ideal del intelectual latinoamericano comprometido con las luchas sociales de los años 60-70, o es otra vista, otra visión. Un buen tema para que lo puedas descifrar tú más adelante. Hoy, finalmente, quisiera dar un par de pinceladas sobre su última novela, que por supuesto no he leído, pero estuve, como ustedes saben que casi todo, mucho se filtra ya por internet, logré saber algunas pinceladas de la novela. Y él define Sara, que así se llama, que es la mujer del líder del pueblo de Israel, de Abraham, y él la define como la transgresora, la mujer que no se podía reír. Dice que es un personaje sumiso, que sigue a su marido en la obra encomendada por Dios para crear un nuevo pueblo.
dice que trata, y esto es un ejercicio notable me parece para los escritores, entrar en la cabeza de Sara, que es en el fondo entrar en la cabeza de una mujer, que para un hombre no debe ser tarea muy fácil, ¿no? Entendernos entre los géneros ya es difícil, y entender además una mujer de hace 4.000, 5.000, 6.000 años todavía debe ser un poco más complicado. Por lo tanto, el esfuerzo debe ser allí muy notable. Dice que reinterpreta el papel de la mujer, de una mujer marginada cuya vida está llena de silencio. Y eso también es muy interesante, porque está tratando de entrar en un personaje que no habla, que no ríe, que no dice, que no se manifiesta, que sin embargo está, existe. Bueno, una última frase. Dice que la gran prohibición, la primera gran prohibición que tiene Sara es reírse. Entonces estamos viviendo, está reconstruyendo un mundo donde la mujer, además de todas las prohibiciones que tiene, no debe reír. Y eso me gustaría que pudieras explicarlo más adelante. Bien, le cedo la palabra entonces a Sergio Ramírez, he tratado de dar algunos tópicos, algunos puntos para la discusión. Espero que alguno de ellos pueda recogerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero dar en primer lugar las gracias a la Universidad Diego Portales, a la Facultad de Comunicación y Letras y a su decana Cecilia Huidobro por esta honrosa invitación para comparecer hoy ante ustedes. Muchas gracias por su presentación y por las preguntas, que casi quisiera pasar directamente a ellas, pero vamos a atenernos al formato de la presentación. Y muchas gracias también por esa foto de mis años mozos. Entonces, vamos a hablar del tema que nos ha traído, que es la literatura y sus fantasmas más cercanos. Heródoto, quien vivió 3.500 años atrás, ha pasado a la posteridad como el primero de los historiadores, pero en realidad fue mucho más que eso, y además narrador literario y periodista. Tres virtudes fundamentales que en sus 9 libros de la historia vienen a ser una sola. Y cuando digo periodista, estoy hablando de sus calidades de reportero y cronista, oficios que entonces estaban lejos de ser reconocidos como tales, y por si fuera poco, explorador, geógrafo, arqueólogo, etnólogo y paleontólogo, pues al adentrarse en territorios entonces desconocidos, registraba de manera acuciosa y metódica todo lo visto y oído. La historia contada entonces como epopeya se hallaba al amparo de la musa Clio, dispensadora de la gloria. Mientras tanto, la narración se hallaba confiada a su hermana Calíope y se expresaba por medio de la canción épica. Calíope, la de la trompeta en la mano, hija de la memoria y la más poderosa de las musas, tendría hoy la égida del relato literario y a la vez del relato de los acontecimientos dignos de ser comunicados, es decir, del relato periodístico. En aquel tiempo no era posible distinguir entre quien contaba hechos auténticos, vistos o vividos, y quien contaba historias hijas de la invención, pues no existían reglas para medir la distancia entre verdades y mentiras. Historia, novela y mitología son entonces una misma cosa, porque las fronteras del mundo son difusas y distantes, y esa bruma de la lejanía desconocida crea la duda, el asombro y el misterio, pero también la curiosidad. La primera regla del narrador es creer en la autenticidad de lo que cuenta. No importa que parezcan hechos fantasiosos.
y cuando no los ha visto con sus propios ojos, acude a testigos que puedan ofrecer testimonios creíbles o verificables, no importa tampoco que esos hechos parezcan más mentiras que verdades. Es lo que hace Heródoto. Su pretensión es que la veracidad quede establecida frente a los ojos del lector. Heródoto nunca pretende la mentira y la descarta paso a paso. Frente a la oscuridad que entonces representa lo inexplorado, pues lo conocido es un territorio aún exiguo, la verdad objetiva se convierte en un deber del cronista, aunque la imaginación no deje de enseñar sus vestiduras extravagantes en el relato. ¿Cómo dilucidar en aquella penumbra lo que está del lado de la realidad y lo que está del lado de la imaginación? No se ponía en duda entonces que los héroes y los reyes eran fruto de las excursiones sexuales que hacían entre los humanos los dioses, volubles y rijosos, y para un cronista de verdades se trataba de un asunto en extremo delicado de dilucidar, ya no digamos de desmentir. Constantín Cavafis recuerda en su poema Uno de sus dioses esa volubilidad cuando uno de ellos, esbelto y de perfecta belleza, baja a visitar desde el Olimpo los prostíbulos de Seleucia ante el asombro de quienes lo ven pasar. Y mientras se perdía bajo los pórticos, entre las sombras y las luces del crepúsculo, dirigiéndose al barrio que solo de noche vive entre orgías y vicios, y toda suerte de embriaguez y de lujuria, se preguntaban, pensativos, ¿cuál de ellos podría ser? El rigor escrupuloso a la hora de narrar hechos es un procedimiento que la literatura de invención ha llegado a copiar de la crónica que pretende narrar verdades. La novela Diario del año de la peste de Daniel Defoe, que se publicó en 1722, finge ser un reportaje verídico y acucioso sobre la peste del cólera que asoló Londres en 1665. En este caso, la pretensión del novelista es establecer la veracidad de lo que cuenta frente a los ojos del lector, disfrazando la imaginación con un aparato de hechos falsos en el que hay documentos oficiales, tablas estadísticas y testimonios fabricados. El artificio tiene que inducirnos a pensar que la imaginación nunca ha existido y lo que tenemos frente a los ojos no es sino la realidad. La mentira queda borrada bajo su fehaciente apariencia de veracidad. Tras el paso de tantos siglos, tampoco podemos afirmar hoy, cuando nos abruma el exceso de información, que los hechos que se nos comunican han ganado una calidad verificable, suficiente como para ubicarse sin reparos en el terreno de la verdad objetiva. Siempre que relatamos la vida de los seres humanos, los de hoy y los del pasado, no podemos despojarnos nosotros, ni despojarlos a ellos, de ese velo subjetivo que cambia las imágenes, trastoca los criterios, premia y castiga, exalta y disminuye, y contrapone buenas intenciones y malicia, o porque ese velo es extendido por la mano de intereses políticos, ideológicos, corporativos o religiosos. Por mucho tiempo la historia se escribió a favor o en contra de alguien, y no pocas veces por comisión del propio interesado. Si no, recordemos a Lope de Gómara, componiendo en Valladolid su crónica de la conquista de la Nueva España, bajo encargo de Hernán Cortés, quien buscaba recuperar sus fueros en México, otra vez como gobernador todopoderoso, y para eso necesitaba ser exaltado como el héroe único de la conquista de Tenochtitlan. Y por otra parte, los diarios y cartas de relación de los descubridores y conquistadores y los textos de los cronistas de Indias tienen también, por su propia naturaleza, esa calidad imaginativa que va relatando lo visto y experimentado con un disfraz de verdad, pero que deja percibir todo lo que tienen de inventiva. Eran hijos de los libros de caballería y sus cabezas estaban llenas de fantasías tenaces que eran parte de su visión del mundo y de alguna manera de la realidad bajo esa bruma incierta que también perturbaba el mundo de Heródoto. Pero también hay mucho asombro en sus mentes y no poca inocencia cuando oímos al cronista Fernández de Oviedo
dar noticia de la naturaleza tan pródiga del nuevo mundo como si se tratara del primer día de la creación, y así describe el cacao lejos de cualquier fantasía. Echan por fruto unas mazorcas verdes y alumbradas en parte de un color rojo, y son tan grandes como un palmo y menos, y gruesas como la muñeca del brazo, y menos y más en proporción de su grandeza. El más descollante de entre aquellos protagonistas imaginativos es el propio Colón. Desde el primero de sus viajes da noticia de hombres de un ojo y otros con hocico de perros que comían hombres, y que tomando uno los degollaba y les bebía la sangre y les cortaba su natura, y otros que tienen cola como de los perros de un palmo de longitud. Estos hombres con rabo no habitan en las ciudades, sino en los montes. Y lo mismo asegura que hay también muchos unicornios y otros muchos animales a maravilla, y que el unicornio tiene pelo de búfalo, cara parecida a la del elefante y cabeza como el jabalí, que siempre lleva inclinada hacia el suelo, hace su cubil con preferencia en los basales y es animal muy sucio. En medio de su frente sobresale su único cuerno, con lo que causa muchas heridas a hombres y animales. Pero aún dio fe de mucho más, gente que tenía un solo ojo en medio de la frente, como los viejos cíclopes de la Odisea, según cita en su diario, y sirenas de las que en una ocasión vio 3 que salieron bien alto de la mar, pero que no eran tan hermosas como las pintan, pues en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Y en otros parajes se avistaron esternocéfalos, con los ojos, la boca y la nariz en el pecho como los había en la Guyana. Estos eran de naturaleza melancólica, mientras quienes lo llevaban en la espalda eran alegres de carácter y dados a la risa, o los gastrocéfalos, que los tenían en el estómago y que según la relación universal del abate Botero, para poder ver, oír, hablar, oler y respirar, iban desnudos, menos de sus partes vergonzosas, y se amparaban de los rigores del sol de incendio de los trópicos bajo las generosas alas de un sombrero. Y los nativos, que tenían los pies al revés, con los talones adelante y los dedos atrás, que Cristóbal de Acuña vio en la selva del Amazonas. 3 siglos más tarde, Humboldt describirá en sus cartas americanas su viaje por la selva del Alto Orinoco, ya no desde la imaginación que afiebra la razón, sino desde la constancia del investigador que no se deja sobornar por visiones. Pero, de todas maneras, la textura de su relato se tiñe de colores parecidos a aquellos otros de los primeros exploradores ambiciosos. ¡Qué variedad de razas indígenas!, dice, todas libres, se autogobiernan y se entredevoran, desde los Huaycas de Gueeta, una nación pigmea cuyos individuos más grandes tienen 4 pies 2 pulgadas, hasta los guajivos blancos, que realmente tienen la blancura de los europeos. En las 1001 noches, quienes han inventado las historias que Sherezada cuenta cada noche al sultán Shahriar son los arrieros de las caravanas, los cocineros de fondas, los mozos de cordel de los zocos, los aguadores de los baños públicos, los barberos y los sastres, los eunucos de los harenes, las esclavas y amas de llave de los palacios, y, movidos por la necesidad, se encarnan en los personajes que fabrican. Y quisieran un día ser transportados lejos de sus penurias en una alfombra voladora, quisieran que un genio encerrado en una botella saliera a construirles un palacio en un abrir y cerrar de ojos, quisieran conocer las palabras mágicas para abrir una cueva rebosante de tesoros. Y los eunucos no se resignan a su triste suerte y quisieran que un efrit les diera una potencia sexual que asombrara al mundo. Ahora son esta ralea de aventureros, pastores de cabras de Castilla, porquerizos de Extremadura, marineros de las costas andaluzas, hidalgos sin fortuna y nobles arruinados, misioneros y capellanes, tramposos, fulleros y buscones, como Pablos, a quien Quevedo embarca hacia las Indias, quienes buscan remediar su pobreza y se dejan guiar por los desafueros felices de su imaginación. Los inventores de historias están por primera vez en la historia. Son protagonistas reales y la imaginación tiene también por primera vez una oportunidad de transformar la vida de quien inventa. Los bosques donde los árboles dan frutos de oro macizo son posibles. La fuente de la eterna juventud
existe en las selvas. La historia se crea y a la vez se cree. La necesidad pasa a tener una virtud nunca antes sospechada. Una cauda incandescente de hechos que rozan con la epopeya iniquidades, crueldades y abusos de poder se extenderá luego a lo largo de los siglos de la colonia, y tampoco entonces podremos saber cuánto es verdad y cuánto es mentira en las ocurrencias de nuestra historia que se prepara para ser antesala de la novela o ser la novela misma. Y el lenguaje elíptico en que se escriben los pliegos burocráticos, los juicios de residencia y las actas judiciales pasarán a ser una herencia retórica de la escritura que llegará hasta las páginas de Yo el Supremo de Roa Bastos y hasta las de 100 años de soledad de García Márquez, junto con la exageración, esa otra calidad esplendorosa de un continente donde todo es desafuero, empezando por su geografía, y donde la historia es siempre una desmesura. Y a la hora de vivir los hechos de la independencia, a la exageración se agregará la anormalidad, que no dejará de marcar en adelante la historia, y por tanto la manera de contarla y tomar provecho de ella desde la literatura. La epopeya se disolverá entre el humo de las batallas y las disputas de poder, las inquinas y las discordias enseñarán sus cabezas hidrópicas y sus jorobas de fenómenos de circo, y los proyectos de nuevas repúblicas democráticas fracasarán en el caudillismo y en las dictaduras, primero ilustradas y luego cerriles, y veremos a los próceres acabar traicionados, como Francisco de Miranda, en el exilio como San Martín y O'Higgins, en el ostracismo como Bolívar, o en el paredón de fusilamiento como el general Morazán, abanderado de la Unión Centroamericana. La anormalidad que nace del desajuste siempre presente entre el ideal y la realidad, entre la propuesta de sociedad que se queda sentada en la letra muerta de las constituciones y la sociedad de opresión y miseria que de verdad existe. La anomalía de que las leyes justas pasen a ser la mentira y el arbitrio del poder sin contrapesos pasa a ser la realidad. Y esa paradoja lo que produce es infelicidad, donde la literatura abreva. La materia prima de la literatura no es la felicidad, sino la infelicidad humana, y los escritores, como los buitres, se alimentan preferentemente de carroña, escribe Vargas Llosa, montañas de carroña en nuestro paisaje. Cuando el poder se vuelve anormal y por tanto adquiere un peso desmedido e injusto sobre los individuos, actúa como una deidad funesta que violenta el curso de las vidas y al trastocarlas separa y divide, hace posible la soledad de las prisiones y el desamparo del destierro, castiga su arbitrio y premia también a su arbitrio, corrompe y envilece, crea el miedo y el silencio, engendra la sumisión y el ridículo, y alimenta el alma de los serviles con la adulación, pero termina creando también la rebeldía. Historia entre nosotros es una palabra que sigue siendo demasiado genérica. En el pasado, y lo que queda del pasado en la memoria tramposa, y podemos entenderla además desde un múltiple carácter documental. Un diario, una carta de relación, los folios de un acta, una memoria de vida, una colección de cartas, los pliegos de un testamento, piezas que llegan a caber en el texto del relato o de la novela. Y también son la historia, las crónicas vistas como obras literarias por sí mismas. Y de allí llegamos hasta la historia como disciplina de las ciencias sociales y como materia académica, que tienen ya una naturaleza más moderna porque datan apenas del siglo XIX. Los cronistas, y hablo ahora de los contemporáneos, cuando escriben con ánimo literario, saben entrar en la relevancia de los acontecimientos que merece la pena relatar, discriminando entre los materiales a mano, igual que lo hace un novelista, y saben registrar los detalles en el entendido de que la literatura no se ocupa de lo general, sino de lo específico, y se comportan como curiosos insaciables porque también saben que el lector es otro curioso insaciable, deseoso de enterarse de la manera más completa posible de los hechos que se le cuentan. Es aquí, en esta doble identidad de informador e informado, dos curiosos que mutuamente se necesitan, donde reside la esencia de la comunicación. Heródoto dejó memoria de lo visto a través de sus viajes y no lo confió al aire,
porque pretendía comunicarlo a alguien, el lector sin rostro que esperaba por sus escritos en aquel tiempo o en este, el lector que siempre necesitará enterarse. En vida de los 12 Césares, Suetonio prueba su agudo sentido de observación y no descuida los detalles, que son cualidades de la escritura literaria. Se comporta como un escritor, no porque busque contar mentiras, sino porque utiliza los procedimientos para convencer que la literatura presta al cronista. Nos informa que César daba mucha importancia al cuidado de su cuerpo y no contento con que le cortasen el pelo y afeitasen con frecuencia, hacíase arrancar el vello según lo censuraban y no soportaba con paciencia la calvicie que le puso más de una vez a las burlas de sus enemigos. Y cuando describe su asesinato, nos da los detalles que como lectores curiosos buscamos. Recibió 23 heridas y solamente a la primera lanzó un gemido sin pronunciar palabra. Y no olvida agregar que el cadáver quedó por algún tiempo tendido en el suelo, hasta que al fin 3 esclavos lo llevaron a su casa en una litera de la que pendía un brazo. Según testimonio del médico Antistio, entre tantas heridas solamente era mortal la segunda, recibida en el pecho. Esto es lo que hace un escritor: no narrar los hechos desnudos de todo matiz, sino fijarse en aquello que podría parecer irrelevante, pero que en realidad da vida a la narración. La mano pendía de la litera. 3 esclavos condujeron la litera, lo que no parece normal. Lo normal serían 4. De tantas heridas que recibió, solamente la segunda era mortal. Y fueron 23 heridas. En el número preciso está lo específico. Que recibió heridas simplemente hubiera pasado a ser lo general. Siempre recordaremos a García Márquez diciéndonos con precisión implacable que sobre Macondo llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Llovió por años, también hubiera sido lo general. El doctor Johnson nos relata Boswell, su biógrafo, acostumbrado a guardar cáscaras secas de naranja en los bolsillos. Y cuando Platón narra la ejecución de Sócrates por boca de Fedón, volvemos a esta calidad de los detalles que nos ofrece la imagen de lo que es singular por inusitado. Y dice: y ya es tiempo de que me vaya al baño, porque me parece que es mejor no beber el veneno hasta después de haberme bañado, y ahorraré así a las mujeres el trabajo de lavar mi cadáver. Hay en estos textos un afán de informar exhaustivamente, con precisión, como lo hace Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista, cuando nos da el número de soldados muertos en una batalla y, de ser posible, la lista de sus nombres y apellidos, oficios anteriores y edades. Y Humboldt explica en una de sus cartas a su amigo de Lambre cuánto comían de tierra arcillosa, su único alimento, los indios otomacos del Alto Orinoco, 1,5 libras per cápita por día. Se trata de préstamos mutuos que estos 3 oficios que narran se hacen entre ellos. Y así la literatura de invenciones presta sus procedimientos y ardides a la crónica moderna que relata hechos. La administración adecuada de la información, de modo que el lector sepa de los asuntos que se cuentan en el momento oportuno, nunca antes ni nunca después, una manera de preservar la tensión del relato, el ambiente de suspenso, el desenlace sorpresivo, la recreación de diálogos, recursos todos que son llevados al filo divisorio entre verdad e imaginación en la real fiction propuesta por Truman Capote en A Sangre Fría. No debemos olvidar que esta mezcla articulada de géneros pertenece al concepto de novela heredado por Cervantes, que legitima en la literatura todo lo que tiene que ver con la vida y la naturaleza, y que a su vez heredaría Lawrence Stern en Vida y Opiniones del caballero Tristan Shandy. La novela, como campo experimental sin fronteras que descoyunta el tiempo y el espacio y da cabida a lo inverosímil. La novela que se convierte en el lugar de encuentro donde todo cabe: autobiografía y biografía, documentación histórica, opúsculos científicos, informes estadísticos,
gacetillas de periódicos y digresiones de cualquier clase, como Moby Dick de Herman Melville, con su inventario de citas de autores clásicos sobre la ballena y sobre el breviario de sus nombres en todas las lenguas, que toman las primeras 25 páginas del libro, más un capítulo entero dedicado a las medidas de su esqueleto y otro sobre los fósiles de ballenas. Es el cajón de gavetas múltiples e intercambiables que heredamos en Raivela de Julio Cortázar, o la novela total de escenarios diversos, la saga concertada en planos distantes pero coherentes, que es 2666 de Roberto Bolaño y que marca la literatura latinoamericana del siglo XXI. Las novelas seguirán saliendo de la entraña de los hechos anómalos de la historia, como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que fueron a dar a las páginas de 2666, o las vidas de los reyes de Baraja que se sientan en retretes de oro y coronan reinas de belleza mientras van poblando de víctimas los cementerios clandestinos que son los caudillos del narcotráfico. Se trata de asuntos que, siendo contemporáneos, quedan a la vista en el registro cotidiano de las noticias, y también asuntos escondidos en archivos olvidados que el escritor explora, como lo haría un arqueólogo, siempre en busca de sus cualidades singulares, de su anormalidad y su extrañeza, de su capacidad de causar asombro, desazón, sentimiento de injusticias no reparadas e indignidades ocultas, y las galerías interminables de personajes oscuros que el ojo del novelista es capaz de iluminar en la historia, héroes falsos a los que poner en evidencia o héroes verdaderos relegados a los rincones más desolados de la memoria. Es en la textura del pasado reciente, el que apenas deja de ser presente, y en el presente mismo, con toda su volatilidad, donde se abre paso esa tercera deidad, la crónica periodística. Mientras somos contemporáneos a los hechos, tendremos al periodismo apareado a la literatura de invención, disputándose ambos los mismos materiales o buscando cómo juntar aguas en una sola corriente. La crónica periodística, esa que entra en disputa con la narración de ficciones, gana terreno en el siglo XXI gracias a una playa de jóvenes cronistas armados con los instrumentos de la literatura, y a quienes con toda propiedad podemos llamar los nuevos cronistas de Indias. Son escritores de la posmodernidad que encontramos a lo largo del continente, sobre todo en las páginas de Cosecha Roja, Anfibia, The Clinic, Zipper, El Malpensante, El Gato Pardo, Etiqueta Negra, o en medios electrónicos como El Faro de El Salvador, alentados por el magisterio de García Márquez desde la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que hoy lleva su nombre. Pero antes de lo moderno y lo posmoderno existió el modernismo, y existieron los modernistas, que fueron periodistas tan buenos como fueron a la vez poetas y narradores. Una playa deslumbrante de corresponsales de los periódicos latinoamericanos en Europa y Estados Unidos, que encabezó Rubén Darío y que formaban José Martí, Amado Nervo, Vargas Vila, Gutiérrez Nájera, Gómez Carrillo. Esas crónicas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX solían ser extensas, como no es posible verlas hoy en los diarios, hasta 2000 palabras. Arrancaban en la primera página y cuando pasaban a formar un libro se sostenían con la fuerza y la armonía que le daba su calidad de piezas literarias, y por eso podían sobrevivir al diario que envejece y muere siempre al día siguiente. Pero el fenómeno literario del modernismo, que cambiaría de raíz la lengua, ocurría en tiempos de invenciones tecnológicas que marcaban un cambio equivalente al que hoy vivimos en la era digital. El cable submarino, extendido en el lecho de los mares para enlazar todos los continentes, era el vehículo de los despachos de prensa transmitidos por el telégrafo radioeléctrico. En aquellos despachos, porque debían atenerse a la brevedad, dominaban las frases cortas divididas por el punto y seguido, y esta necesidad vino a determinar un nuevo estilo literario, preciso y conciso, porque el instrumento que los transmitía imponía la brevedad y la celeridad. No pierden su calidad literaria, sino que cambian la naturaleza de la calidad literaria que tienen las crónicas extensas de los modernistas.
Advertimos allí el pespunteo nervioso que impone el telégrafo, la velocidad y el nerviosismo de la modernidad, que es lo que a fin de cuentas viene a ser el modernismo. Tanto Darío como García Márquez fueron a la vez escritores y cronistas, y también reporteros desde sus inicios juveniles en la escritura, una manera de formarse en los rigores de la nota roja y el suceso cotidiano, como aprendió Darío en Santiago cubriendo sucesos policíacos en el diario La Época, y como lo haría García Márquez en el Universal de Cartagena y en el Heraldo de Barranquilla. Ambos, inventores de un lenguaje propio, distinguible desde lejos, a la hora de trasladarse al terreno de la crónica periodística, supieron despojarla de toda parafernalia en beneficio de la narración desnuda de los hechos. Esta precisión no la perdió en adelante la crónica americana, sin por eso prescindir de la gracia y la ironía, como lo prueban Tomás Eloy Martínez y Carlos Monsiváis, y como es el caso de hoy. Voy a citar unos cuantos nombres de Juan Villoro, Leila Guerreiro, Patricio Fernández, Cristian Alarcón, Martín Caparrós, Alberto Salcedo Ramos u Óscar Martínez. La crónica de hoy tiene que ver con la anormalidad, igual que la novela. El poder social de las pandillas de las maras en Centroamérica, basado en el terror y el crimen despiadado, las exhumaciones de los cadáveres de los desaparecidos por las dictaduras militares del Cono Sur, las comunidades indígenas que ven arrasadas las selvas donde viven y sus ríos envenenados, los reyes del narcotráfico que se disputan inmensos territorios, los emigrantes centroamericanos perseguidos y chantajeados por las bandas de los Zetas a lo largo de toda la ruta a través de México y que terminan dejando sus huesos en el desierto de Arizona, la corrupción como esa piel purulenta que viste el poder político en América Latina, cualquiera que sea su signo ideológico. No pocos periodistas en México, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil, pagan a diario con sus vidas la osadía de meterse en las entrañas de la verdad, tal como reclama la regla del cronista de Indias, Antonio Herrera: non debe el cronista dejar facer su oficio. También estos son temas que la novela reclama para sí y disputa con la crónica. No pocas veces ambas se juntan en un nuevo género híbrido que es otra vez cervantino. En aguas tan revueltas, los hechos de la crónica sustituyen a veces a las presunciones de verdad que tratan de establecer las novelas, aún por encima de la historia a la que también no pocas veces la novela busca sustituir. La historia, que parece escrita por los novelistas, y la crónica, que parece copiar a la novela, porque los hechos que cuenta parecen increíbles, y la novela misma, que busca parecerse a la realidad imitándola y ser aún más deslumbrante que la propia realidad. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Sergio Ramírez la presentación interesante, los tópicos que tocó, que nos parece que especialmente a la escuela, a la gente de literatura y de periodismo le interesan y forman parte de la discusión que se realiza hoy día. Bueno, yo les ofrezco la palabra sobre lo que ha dicho Sergio, sobre las interrogantes que yo le hice, sobre lo que ustedes quieran. Adelante. De alguna manera me parece a mí que la novela y la crónica, tal cual como usted dijo, se complementan. Son dos herramientas para tratar de contar una verdad. Si bien la novela no tiene la obligación de estar anclada completamente en la realidad, no por ello lo que narra deja de ser menos cierto. Sin embargo, me parece que a veces hay ciertos lectores o hay ciertos prejuicios cuando el periodismo hace uso de las técnicas narrativas propias de la literatura. Cuando algo es demasiado entretenido, hay ciertas sospechas, digamos. Entonces yo me pregunto si es que eso no está de alguna manera, no reñido con una ética, pero sí reñido con un objetivo
concreto y pragmático, que no solamente algo tiene que ser cierto, sino que también tiene que parecerlo, es decir, tiene que ser verosímil. Bueno, dos cosas. Primero, no estoy hablando de un canon, ¿no? La novela no tiene que referirse a hechos de la vida real, la novela es un campo de libertad. Uno puede escribir una excelente novela intimista, así como puede escribir una novela de dimensión social, eso dependerá de las palabras. La novela es un campo de libertad que se construye con palabras. Eso es la literatura, no hay cánones. En segundo lugar, yo creo que el auge de la crónica de hoy día para mí tiene muchísimo que ver con la nueva era tecnológica que estamos viviendo, que es la era digital. Yo creo que los diarios, los periódicos que uno lee por la mañana tienen una pretensión obsoleta, que es informar. Nosotros no nos informamos por el periódico que abrimos en la mañana. Estamos saturados de información. Así a mí me causa cierta desazón risible encontrarme con los periódicos imprimen todavía esa lista de números de la bolsa y el estado meteorológico. El estado meteorológico uno lo ve constantemente en el teléfono, y el que se interesa en asuntos de la bolsa lo ve también en el teléfono. Y ya si los adalides del califato islámico mataron a un arqueólogo, a un periodista, eso ya lo sabemos. No estamos informados a través de los medios. Yo creo que tiene que llegar un momento en que los medios escritos se den cuenta de que su único espacio es el ángulo distinto de la información, el ángulo nuevo de la información, y ahí es donde entra el reinado de la crónica tal como la concebimos en el siglo XXI. La crónica que explora aspectos nuevos de la información, que explora lo no dicho, los ángulos humanos, los ángulos de penetración a través de la investigación. Ese es el gran futuro. Para mí, si el periodismo escrito va a tener algún papel, tendrá que ser ese. La crónica hoy se ha ido a las revistas porque los periódicos no le dan espacio. Una crónica de 1500 palabras en un periódico es inconcebible. El editor siempre está con el lápiz rojo en la mano, ¿no? Pero eso tiene que cambiar necesariamente, y las crónicas, tal como las concebimos hoy día, esa mezcla de investigación, de creación literaria, de información cierta, usar los recursos literarios pero no mentir. Es decir, ahí está ese delicado equilibrio. Una crónica no es imaginación, la novela pertenece al campo de la imaginación, la crónica no. Eso depende del enfoque que se le dé a la redacción de la crónica. Decana. En este fascinante recorrido que se ha hecho entre los cronistas de India y estos nuevos cronistas, ¿no? Una especie de círculo, me queda como la inquietud de si el lenguaje inventa la realidad o la realidad inventa el lenguaje, ¿no? Parece como que hay momentos, en fin, de acuerdo un poco a esta síntesis que tú has señalado. Y en ese sentido también me gustaría preguntar, ¿cuál es entonces la posición del intelectual? ¿El intelectual tiene que crear lenguaje o tiene que develar realidad, verdad? Yo creo que las dos cosas, Cecilia. Uno explora la realidad a través del lenguaje, que es nuestro único medio de comunicación como escritores. En la habilidad del uso de las palabras está la revelación y el poder que uno tenga de comunicarse, ¿no? Yo creo que por eso yo citaba a los modernistas, que crearon un estilo literario y lo aplicaron al periodismo. Y es deslumbrante. Uno lee una crónica de José Martí, un despacho desde Nueva York, y es una delicia leerlo un siglo después o más de un siglo después. Es un lenguaje que siempre se sostiene. Uno abre el libro de crónicas de Rubén Darío, como España contemporánea, donde están contenidas las crónicas que él escribió por encargo del Diario de la Nación cuando España pierde su última posesión en Cuba,
y Mitre, el director de La Nación, está interesado en ver cuál es el estado anímico del pueblo español frente a esta derrota ya definitiva del imperio. Ha perdido Cuba, Puerto Rico, la Filipina, y de ahí vaya y escribe esta serie de crónicas que verdaderamente son deslumbrantes, porque es una exploración social de la vida en España, y eso lo hace a través de un lenguaje muy efectivo. Entonces, para mí, el lenguaje y contenido, es decir, uno puede contar las cosas más inexploradas en un lenguaje desabrido y no va a ser tan atractivo si no se usa esta precisión de lenguaje que es tan típica de García Márquez. Cuando uno lee Historia de un secuestro, toda esta parafernalia que creó García Márquez en su lenguaje propio de lo que hemos dado a llamar realismo mágico, él se despoja del realismo mágico y va con una precisión pasmosa a relatar los hechos de este secuestro sin que se le escape una sola frase del realismo mágico. Entonces, yo creo que la efectividad del lenguaje tiene mucho que ver con la descripción de los hechos. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien más? Sí. Hola, yo tenía una pregunta sobre la relación entre la novela y la memoria. La necesidad de cuánta distancia, cuál es la experiencia además, porque dado la participación directa de Sergio Ramírez en el momento histórico en particular, luego hay muchos escritores que han necesitado mucha distancia para poder abordar en su literatura la memoria de los hechos. Esa relación me parece interesante. Tú escribiste un libro sobre eso. Sí. Yo escribí un libro de memoria personal que se llama Adiós muchachos, que es una reflexión sentimental, digamos, sobre mi participación en la revolución. Y yo no quería escribir un libro que pareciera vengativo contra los protagonistas con los cuales yo ya no estaba de acuerdo en la revolución. Yo no quería escribir el libro de un disidente, esa palabra disidente me horroriza siempre. Yo quería escribir una memoria personal, una memoria afectiva de cómo viví yo la revolución. Y para eso yo tenía que escribir este libro como lo haría un novelista sin que se tratara de una novela. Aquí hay un mar de fondo en la discusión. Este libro se publicó en 1999. Yo creo que hoy día, 16 años después, se llamaría una novela. Ahora este concepto de la novela se ha ido ampliando mucho. Pero bueno, para mí no es novela en el sentido de que ahí no hay nada de invención. Si yo estoy contando mi apreciación subjetiva, por supuesto, de los hechos, y siempre me acuerdo mucho de esta estructura que tiene la película Rashomon de Akira Kurosawa, donde él cuenta un crimen en un bosque visto por 5 testigos, y cada película es distinta, porque cada forma de ver es completamente, cada trozo de la película es una película aparte, porque uno tiene distintas formas de ver. La memoria y el ojo que refleja la memoria constituyen una realidad distinta de las demás maneras de ver. Pero yo escribí este libro de esa manera, y como lo haría un novelista, porque como yo explicaba en mi exposición, usé los ganchos que usa el novelista para contar una historia. Yo comienzo contando cómo una niña amiga de mis hijos, que son adolescentes, todos, se acerca un día en mi casa a preguntarme si es cierto que yo conocía a su madre. Su madre se llamaba Idania Fernández. Murió violada y asesinada después que el ejército de Somoza cayó sobre una casa de seguridad del Frente Sandinista. La llevaron al cuartel, la violaron, la asesinaron. Y yo le digo que sí, que conocí muy bien a su madre. Y entonces yo le digo,
Entonces ella me pregunta si un día yo le puedo contar la historia de su madre, y yo le digo que sí. Entonces para mí el libro es una manera de contarle la historia de su madre. Y al final yo me vuelvo a encontrar con ella en Washington. Yo estoy dando clases en la Universidad de Maryland. Nos reunimos en un restaurante y yo cierro el libro con esa conversación última con ella. Es como lo haría un novelista, pero yo no estoy contando ninguna novela, estoy contando la historia de mi vida, la historia de mujeres como Idania. Dejó a su hija de 3 años para irse a la revolución, no la volvió a ver más. Es una historia sentimental también, como la mía, y eso es lo que yo quise contar. Ahora me voy a tomar la licencia de preguntar yo. Ok, está bien. Quiero pedir disculpas si son muy banales mis preguntas. La primera, a propósito de la descripción que usted hace del asesinato de César, cuando plantea que solamente exhala un gemido. Y esto planteando entonces la relación entre los hechos y la realidad, querría decir que durante siglos nos han engañado con la famosa frase aquella de que tú también, Brutus, hijo mío. Esa es una primera observación. La segunda, también con respecto al asesinato de César, su segunda herida mortal me hizo recordar también con frivolidad un famoso corrido mexicano de Rosita Alvírez, que cuando Hipólito la mata por destrelista en el baile, dicen el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, uno era de muerte. Y esto también porque creo que gran parte de los elementos que se van alimentando, ¿no es cierto?, dentro de la crónica, la literatura, el periodismo, tienen mucho que ver con la cultura popular. Entonces, ¿qué aporte, por ejemplo, están representando hoy día dentro de este terrible mundo de 26-76 de Juárez, el narco corrido y todo lo que se viene, digamos, en este periodo? Bueno, en cuanto a Suetonio, yo hice una cita muy corta. La descripción de la muerte de César es más larga, y eso de tú también, hijo mío, que le diriges a Bruto, está en Suetonio y está en Plutarco, por supuesto, ¿no?, que es donde lo tomó Shakespeare. Por supuesto, por lo tanto, dijo eso antes de exhalar el último suspiro, y dice mucho más, con un gran sentido agudo de la observación. Dice que César era muy vanidoso, y cuando iba a caer supo agarrarse la falda del traje para no enseñar sus desnudeces cuando cayera. Es decir, tuvo esa previsión, su vanidad lo hizo tener esa previsión a la hora de la muerte. Eso también está en Suetonio. Ahora, yo creo que para la novela, como para la crónica, el campo preferente de hoy día es el narcotráfico, los reyes del narcotráfico, en la medida que esta mancha oscura se extiende por América Latina. Y porque me parece que los reyes del narcotráfico tienen, querrámoslo o no, un halo romántico. Esto de que los malos tengan halo romántico lo hemos venido aprendiendo desde El Padrino de Francis Ford Coppola, ¿no? Y ahora el hecho de que existan narcocorridos, narconovelas, como se dice, demuestra que este romanticismo, esta manera como hoy las narcotelenovelas, ¿no?, que tienen tanta audiencia. Se ve un poco como Robin Hood, yo creo. Sí, pero nos olvidamos de que, es decir, a la hora de romantizar, romantizar no existe la palabra, a la manera de cuando exaltamos ante el plano romántico a estas personas, nos olvidamos de los crímenes atroces que cometen. Hoy todo el mundo ve al Chapo Guzmán como un gran héroe porque se escapa de las cárceles y excava túneles, y se olvidan de que este es un frío asesino, es un psicópata que asesinan por deber científico, por deber del negocio, no por sentimiento, ¿no? Esto del Chapo Guzmán es lo que era Pablo Escobar en Colombia, pero al fin y al cabo son héroes
son eras del romanticismo perverso del siglo XXI, ¿no? Zurita quería preguntar algo, hacer una acotación. Es una curiosidad, dado que tu país es tan privilegiado desde la poesía. O sea, hay antes de el poeta Sue, en un libro que se llama La Trogonía, se le aparecen las musas y le dicen, que lo tratan pésimo, le dicen que ellas pueden contar muchas mentiras con apariencias de verdad, y también la verdad cuando se nos dé la gana. Por lo tanto, vas a notar y no vas a saber si lo que están contando es verdad o es mentira. Entonces, también hay una aproximación a la historia, al presente, en la poesía de Néstor Cardenal, por ejemplo. Entonces, bueno, en Pauna, en Neruda, ¿cómo ves tú las relaciones con la poesía, si es que tiene alguna relación? Bueno, yo tengo muchísima relación con la poesía y yo cuando me estoy preparando para escribir una novela leo solo poesía, porque es una manera para mí de encontrar la precisión del lenguaje y esa vuelta que tiene la poesía, que la prosa, a la cual siempre aspira la prosa, que es de iluminar las frases en segundos planos o la capacidad de poder leer entre líneas en la poesía, ¿no? Y una de las cosas que yo aprendí es ese poder narrativo que tiene la poesía con Ernesto Cardenal. La gran descripción de la Centroamérica, de las dictaduras militares, de las Banana Republics, la hace Ernesto Cardenal en Hora Cero. Ese es uno de los poemas descriptivos más hermosos que se pueden haber escrito en la lengua. Esa realidad de Centroamérica que uno percibe, los palacios presidenciales iluminados a medianoche porque están torturando a los prisioneros en los sótanos de los propios palacios presidenciales, el hecho de que Somoza tuviera un zoológico particular en su palacio donde metía a los prisioneros al lado de la fiera, todo eso está muy bien reflejado como si fuera un relato, es un relato, Hora Cero, o la incursión que hace Ernesto Cardenal en las crónicas de la conquista, ¿no? También transformando esa prosa árida de la conquista en poesía. Eso es también muy narrativo. Entonces, por supuesto que la poesía tiene un enorme poder narrativo. Sergio, quisiera sacarte de la literatura propiamente tal, así seca, y ponerte un poco entre la literatura y la política, que es algo que me interesa particularmente y creo que a algunas personas aquí también. Entonces quisiera preguntarte dos preguntas que están muy relacionadas. Una es sobre la participación de los chilenos en la guerra en Nicaragua, que tú viviste de cerca, y la otra es esta relación que me ha quedado dando vueltas entre la literatura y la política, en la que tú pareces estar desafectado de la política. Bueno, en primer lugar, yo quería contar una historia corta, ¿no? Yo vine aquí en 1990, invitado por doña Hortensia Bussi al entierro del presidente Allende. Y en la noche me dijeron que unos nicaragüenses que habían vivido en Nicaragua para la década de la revolución querían verme, y fuimos a un lugar y había 400. Yo realmente me quedé muy sorprendido. No sabía que eran tantos, y ahí no estaban todos, por supuesto. Es decir, hubo una multitud de chilenos en distintas tareas en la revolución Parece que sí, en Nicaragua, desde el plano militar, desde el Frente Sur, que fue una tropa internacionalista, la del Frente Sur. Había argentinos, chilenos, españoles, vascos, de todas las nacionalidades, de muchas nacionalidades. Y luego en las tareas de agricultura, técnicos de agricultura, profesores universitarios, educadores, muchísimo. Es decir, la contribución de los chilenos fue inmensa para la revolución. Por otro lado, yo creo que cuando las frases se citan así fuera de contexto no se pueden ver en su globalidad. Lo hice a propósito, ¿no? Sí, yo, en primer lugar, cuando yo digo que no volvería a la revolución es porque yo no volveré a tener 36 años. Yo creo que ese es un dato muy importante, ¿no?
Si para que yo volviera a entrar en la revolución, el mundo tendría que ser como entonces era, yo tenía que tener la misma edad. Pero yo creo que alguien que a la edad que yo tengo pretende meterse en una revolución y sustituir a los jóvenes, que son los que hacen verdaderamente las revoluciones nunca las hacen los viejos. La revolución es una tarea de los jóvenes, es decir, es la única tarea donde alguien puede dar un aporte, cualquiera que sea la edad que tenga, es en la literatura. En la literatura no hay tercera edad, uno escribe hasta que se muere y lo hace con ese, siempre se puede hacer con espíritu juvenil, de renovación, y en la literatura uno tiene que estar siempre buscando cómo explorar nuevos caminos, uno puede ser experimental a cualquier edad que tenga. En la política me parece que no. Y cuando yo le digo a un muchacho que si tiene que escoger entre política y literatura, es un asunto de necesidades. A mí me parece que la literatura se elige como necesidad. Yo aquí siempre me gusta citar lo que dice Isaac Bashevis Singer, que uno escribe por necesidad, por la necesidad imprescindible de contarle a otro lo que uno piensa que el otro le interesa saber y que solo uno se lo podría contar de esa manera, que a él le interesa saber. Esa es la convicción fundamental de la que parte la literatura. Si yo tengo esa convicción fundamental, tengo que ponerla que si quiero ser diputado, con el hecho de que si quiero ser diputado, que si quiero ser candidato a gobernador o a intendente o a presidente o vicepresidente, tengo que comparar las dos necesidades. ¿Cuál necesidad es más fuerte? Pero yo sí le digo, muchachos, si quieres ser escritor, no puedes ser diputado. Son oficios que se vuelven completamente incompatibles. Ahora, alguien me podría decir, bueno, y en su caso, bueno, en su caso ha habido una revolución de por medio, no era la política normal y corriente. Si a mí a los 35 años de edad me han dicho, mira, querés ser diputado en un país normal, yo digo, no me interesa la literatura. Pero cuando me dijeron, ¿le interesa una revolución? Me interesa una revolución. Hay que hacer una revolución, hay que cambiar de raíz las cosas. Éramos radicales. Nosotros éramos jóvenes radicales. Hoy se olvida que la palabra radical viene de raíz. Uno quiere cambiar las cosas de raíz. Y esa fue la motivación que yo tuve al dejar mi oficio de escritor, porque ya era escritor. Yo no, cuando terminó mi papel en la revolución, no salía a decir, bueno, ahora ya no soy político, ahora ¿qué hago? Escritor. No, yo era un escritor que había dejado su oficio temporalmente, pensando que alguna vez iba a volver a él. Y llegó el momento en que yo regresé a hacer lo que yo quería hacer en mi vida, que era escritor. Yo no quería ser político. La política fue una necesidad en las condiciones entonces que vivía Nicaragua en esa época. Fue llamado a filas. Fue llamado a filas a las cuales fueron estudiantes universitarios que dejaron estudios, novios que dejaron sus novias, maridos que dejaron a sus mujeres como yo, ingenieros, campesinos, obreros, todo el mundo dejó lo que estaba haciendo, transformó su vida y se metió a esta gran empresa, que era una empresa de todos. Si no ha sido una empresa de todos, no se pudo haber hecho. No, es evidente que no podía ser, no, si no era de todo el pueblo. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien entonces? Bueno, muchas gracias a Sergio.